El barroco europeo del siglo XVII. Comentario de escultura. El éxtasis de Santa Teresa, de Bernini. Tipología. Es un grupo escultórico de bulto redondo con una figura de pie y otra semiyacente. Tratamiento de la materia escultórica. El material empleado es el mármol blanco para las figuras, trabajado mediante la técnica de la talla, y el bronce dorado para los rayos de sol. Las superficies presentan entrantes y salientes muy acentuados, en particular en los pliegues de los ropajes de ambas figuras y en las nubes sobre las que flotan. El esmerado pulido transmite variadas sensaciones táctiles, suave en el cuerpo del ángel, cortante en el hábito de la santa y blanda en las nubes. A pesar del carácter duro y pesado del mármol, la composición resulta ligera por el carácter abierto de su volumen que se despliega en el espacio circundante. Emplazamiento original y puntos de vista. El grupo se inserta en un marco arquitectónico situado al fondo de la capilla lateral de una iglesia y por tanto ofrece un punto de vista único y frontal. Si en general la vinculación entre arquitectura y escultura es característica de la obra de Bernini, en este caso la complementariedad es absoluta y no se podría entender la una sin la otra. Por otra parte, todo el conjunto tiene un intencionado carácter teatral puramente barroco. La historia se desarrolla dentro de una estructura arquitectónica de líneas quebradas y curvas a modo de escenario, y en las paredes laterales de la capilla, sendos relieves simulan palcos en profundidad desde los que se asoman diversos espectadores, los miembros de la familia Cornaro que encargó la obra, para contemplar el milagro, como si se tratara de una puesta en escena. Efectos de la luz. La luz desempeña un papel fundamental por sus sorprendentes efectos escenográficos. Es cenital y penetra desde el exterior a través de una vidriera amarilla oculta tras el frontón. De este modo, las dos figuras se destacan en la semioscuridad de la capilla y los rayos dorados parecen ser la verdadera fuente de iluminación. Pero además, al incidir la luz sobre los marcados entrantes y salientes de las superficies de la escultura, se generan fuertes contrastes de luces y sombras que acentúan el dramatismo de la situación representada. Composición. La composición es básicamente en aspa, característica del barroco, pero definida por dos líneas curvas que contraponen a ambas figuras, la del ángel en una posición más elevada y vertical, y la de la santa a un nivel inferior y con una articulación del cuerpo zigzagueante. Es por tanto un esquema compositivo que sugiere en quien contempla la obra agitación y, una vez más, intensa fuerza dramática. Representación del movimiento. Para representar el movimiento de las figuras, el artista se ha servido de 4 recursos que se refuerzan mutuamente: las líneas compositivas ya descritas, la ondulación de las vestiduras, la expresiva gestualidad de la santa y, por último, el momento de la acción elegido, aquel en que el ángel acaba de extraer la flecha del corazón de ésta y le cubre el pecho con delicadeza. Tratamiento de la figura humana. Tanto las proporciones anatómicas y las posturas como los pliegues de los ropajes son de un gran realismo y naturalidad y están tratados con una admirable perfección técnica. Pero lo más llamativo es la belleza idealizada de los rostros y la conmovedora expresividad de sus gestos. En este sentido resulta magistral la capacidad de Bernini de transmitir un verdadero torbellino de emociones mediante el contraste entre la sonrisa complaciente del ángel por un lado y el arrebato místico de la santa por otro, con sus ojos entornados y su boca entreabierta, que muestran un estado ambivalente de placer y de dolor. Tema y significado. El grupo escultórico describe un momento de éxtasis religioso de Santa Teresa de Jesús, 1515-1582. El tratamiento del tema parece ajustarse a la descripción que la santa hace de su experiencia mística en el capítulo 29 del libro que ella misma escribió sobre su vida.
Vi a un ángel junto a mí, hacia el lado izquierdo, en forma corporal. No era grande, sino pequeño, muy hermoso. El rostro tan encendido que parecía de los ángeles más elevados, que parece todos se abrasan. Deben ser los que llaman querubines. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al final del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo, algo y aún harto. La intención del artista es convertir al observador de la obra en participante activo del fervor religioso de la santa, y para ello le invita, en primer lugar, a asistir a una representación, simulando a su alrededor un auténtico recinto teatral, con un escenario enfrente y palcos laterales con espectadores, y después le capta emocionalmente por la tensión dramática y la fuerza expresiva de los personajes. Clasificación y contexto histórico-social. Por el tema representado se conoce a este grupo escultórico con el nombre de Éxtasis de Santa Teresa, una de las esculturas más importantes del barroco italiano y auténtica obra maestra de todos los tiempos. Su autor, Gian Lorenzo Bernini, fue el mejor escultor de su época, no solo en Italia sino en toda Europa, además de gran arquitecto y pintor. Había sido el artista protegido y favorito del Papa Urbano VIII, pero su sucesor, Inocencio X, 1644-1655, le mantuvo temporalmente excluido de los grandes encargos pontificios, aunque esta situación no se prolongó demasiado, pues era difícil resistirse al atractivo de sus proyectos. Fue precisamente durante esa etapa de marginación, entre 1645 y 1652, cuando Bernini realizó esta obra. Formaba parte de un encargo del cardenal Cornaro, que consistía en remodelar el brazo izquierdo del transepto de la iglesia de Santa María de la Victoria, en Roma, para convertirlo en su capilla funeraria. Esta iglesia era de la Orden de las Carmelitas, a la que había pertenecido Santa Teresa, canonizada poco antes, en 1622. Con este encargo, Bernini vio, por tanto, la ocasión de demostrar su valía como escultor, por encima de cualquier otro, y dejar constancia de la injusticia que se estaba cometiendo contra él. Tanto por el tema representado, arrebato místico de una santa recientemente elevada a los altares, como por el tratamiento que recibe, efectismo teatral, expresividad, agitación. El éxtasis de Santa Teresa es una manifestación inequívoca del arte barroco, cuyo carácter propagandístico está en este caso al servicio de los valores ideológicos de una iglesia que pretende reafirmar su autoridad y sus doctrinas en una época de incertidumbre y crisis religiosa.